Estudios aleatorizados o también denominados randomizados. Esta es una presentación para la materia Bases de Investigación de Adolescencia y Juventud, área epidemiología, del maestro Óscar Loreto Garibay para la maestría en Ciencias de la Salud en la Adolescencia y la Juventud. Alumna María del Carmen González Torres. Vamos a iniciar primero con una pequeña introducción sobre lo que son los estudios epidemiológicos. Cuando voy a realizar una investigación, primero tengo que saber cuál va a ser el tipo de exposición a la que me voy a enfrentar. Así voy a clasificarlo en estudios experimentales y en observacionales de acuerdo a la exposición de mi sujeto en investigación. La característica principal que tienen los estudios experimentales es que el investigador asigna de manera aleatoria la exposición, es decir, va a elegir al azar cuál va a ser el tipo de exposición a la cual va a estar sujeto el individuo en investigación. Los estudios epidemiológicos de tipo observacional tendrán como característica principal que la selección de la población estará en base a lo que es el desenlace y la exposición. En este caso, en el desenlace, estará dirigido a casos y controles, y en el caso de la exposición será el corte. Los estudios de corte serán motivo de otra clase. Una vez que tú tienes elegido cuál va a ser tu tipo de investigación, tendrás que hacer un diseño experimental. El diseño experimental estará basado en varios pasos. El primero de ellos va a ser la selección de los sujetos de estudio. Esta selección podrá ser hecha de diferentes maneras. Una de ellas será la manera aleatorizada, que es la que ahora en este momento nos ocupa. El segundo paso será la intervención bajo estudio y un grupo control. Es decir, vamos a formar subgrupos en los cuales uno será el grupo sujeto a la investigación directamente y el otro será un grupo control en el cual veremos los efectos en un individuo sano o normal, ya que este tipo de diseño se utilizará en lo que son las áreas clínicas y con mayor énfasis al área de la industria farmacéutica o de los descubrimientos farmacéuticos. El tercer paso será los participantes, quienes deben ser asignados en forma aleatoria para formar parte de los grupos de intervención. Forma aleatoria significa que será totalmente hecha al azar. Estos grupos de intervención dependerán de cuál será el tipo de tema en el cual vamos a incurrir. El paso número 4 serán los sujetos de manera estratificada, es decir, hablábamos aquí de grupos y subgrupos de control y de testigo, pero aquí vamos a hacer dentro de estos mismos grupos subgrupos o estratificaciones con variables como la edad, el sexo, la etnia, grupos culturales, nutricionales. Aquí variará de acuerdo nuevamente al tema. Y en quinto sitio vamos a tener que el evento elegido debe ser definido y cuantificado antes y después de haber recibido la intervención. Es decir, cuando yo ya tengo elegido mi tema de investigación, he hecho mi diseño y he hecho ya mis grupos y subgrupos, los participantes o las variables deberán ser revisadas tanto en la parte inicial como después de haber sometido a la sustancia, en este caso que hablamos del área farmacéutica. Debemos de tener una base sobre la cual partimos y un final sobre el cual terminó el estudio. En base al tiempo que vamos a ocupar para realizar la investigación, vamos a encontrar dos grandes formas.
En la temporalidad vamos a encontrar la forma transversal y la forma longitudinal. En la forma transversal, nosotros vamos a encontrar que tenemos una variable. Esta variable se va a medir solamente en una ocasión y será en el mismo instante, en el mismo momento. En la parte longitudinal, la variable puede ser medida una o más veces, o sea, más de una vez. Si en este caso pudiesen ser dos variables, entonces podemos medirla una sola vez, pero en diferente momento. Aquí vamos a encontrar la gran diferencia en cuestión de temporalidad sobre la parte transversal y la parte longitudinal. El estudio transversal incluirá esta gran diferencia, que es en un solo momento, y el área longitudinal, que va a ser en diferentes momentos, es decir, a través del paso del tiempo. Una clasificación una nominación muy especial a los estudios aleatorizados es el ensayo clínico controlado aleatorizado. Ya habíamos comentado que se basa mucho en el área clínica. El ensayo clínico controlado es el único diseño de investigación capaz de comprobar hipótesis causales. Inicialmente tendremos en base a un marco teórico la formación de una hipótesis. En esta hipótesis nosotros pretendemos encontrar cuál es la causalidad, es decir, cuál es el elemento que me llevó a ese punto de investigación. Es encontrar la causa. El ensayo clínico controlado tiene una gran característica en la cual los investigadores van a tener la capacidad de controlar las condiciones que se estudian para establecer esta causa-efecto. Ya lo habíamos comentado, vamos a ver una sustancia, cuál es su efecto o cuál es la causa que produce en un sujeto en especial. Para ello nosotros debemos de establecer regímenes de control. Estos regímenes de control van a clasificarse en dos grandes rubros. Uno de ellos es el grupo de aquellos que consideramos o denominamos como pasivos o negativos y aquellos que denominamos activos o positivos. Los pasivos o negativos estarán utilizando un placebo. El placebo es una sustancia que no va a tener ningún efecto sobre el individuo o sobre la patología o sobre lo que estamos investigando. En cambio, el agente activo será el elemento al cual vamos a estudiar. Por lo tanto, dijimos un grupo pasivo o negativo y un grupo activo positivo en el cual sí se utilizará un agente activo. Cabe mencionar que entre estas fases de ensayo clínico controlado, en este tipo de estudio tenemos varias fases. La fase 1 será el efecto de la droga en un humano, es decir, yo tengo un elemento farmacéutico o un elemento activo que yo voy a probar en individuos humanos, ya no en fase de animales, de experimentación. La fase 2 del ensayo clínico controlado va a versar sobre la seguridad en individuos, pero ya con efecto sobre una enfermedad. Son individuos enfermos. La fase 3 se relaciona a la evaluación de este medicamento, pero en grupos ya más grandes y ya habrá una fase de prevaloración o de preaceptación del medicamento. Preaprobación. Y la fase 4 ya será la aprobación, en donde el elemento ya es aplicado a un grupo grande de seres humanos. Para elaborar estos estudios necesitamos